Ya, vamos a continuar con trigonométrica. Si eso nos quedan, ¿cuánto? Como 2 semanas con eso todavía. No, mentira, toda la semana nos quedan cosas con trigonometría. Así que, sigamos. Lo primero que vamos a hacer es definir un tipo especial de funciones. ¿Qué son las funciones pares e impares? ¿En qué consiste cada una? Primero, la función par. De partida necesitamos tener una función. ¿Sí? Obvio, si hablamos de funciones pares e impares, hay que tener una función para poder clasificarla. ¿Cuándo vamos a decir que una función es par? Cuando pasa eso. ¿Cómo se lee? Para todo x que pertenece a dónde. ¿Y quién era? El dominio. ¿Sí? El dominio de la función. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Para todo elemento del dominio de la función, ¿qué se cumple? Que su inverso aditivo también está en el dominio. ¿Y qué más? La imagen de x es igual a la imagen de menos x, o de su opuesto. ¿Ya? Entonces, quiero que visualicemos geométricamente qué significa que una función sea par. Geométricamente, ya, por ejemplo, aquí coloqué x. ¿Ya? Por ponerle algún valor, puede ser cualquiera. De partida, ¿qué elemento también tiene que estar en el dominio? Menos x, o sea, su opuesto. ¿Y qué pasa con la imagen de cada uno? Es la misma, o sea, si el x tiene imagen ahí, ¿qué pasa con el menos x? Su imagen sería esa. ¿Qué pasa si tomo otro elemento? No sé, por ejemplo ese, el que pinté en verde. ¿Cuál elemento también tiene que estar en el dominio? Su inverso aditivo. ¿Que sería cuál, más o menos? Como por ahí, no, más cerca. Como por ahí, ¿ya? ¿Y qué es lo que tiene que pasar con la imagen de ambos? Si ese tiene esa imagen, ¿qué pasa con el opuesto? Tiene que tener la misma. ¿Sí? Uno más. Ese que marqué en rosado. ¿Cuál elemento tiene que estar en el dominio también? El opuesto. Ese. ¿Y qué pasa con la imagen de cada uno? Tiene que ser la misma. ¿Ya? Por ejemplo, esa. ¿Qué es lo que observan? ¿Qué pasa con la gráfica? Como una valor absoluto. O sea, por ejemplo, supongamos que esa es la gráfica. ¿Qué pasa con la otra parte de la gráfica, la que está en la parte negativa? Alguien lo dijo, simétrica. ¿Sí? Entonces las funciones pares geométricamente son simétricas respecto del eje Y. Eso es. Simétricas con respecto al eje Y. O dicho de otra forma, el eje Y es eje de simetría de la gráfica. Por ejemplo, ¿qué función conocen que sea par? La parábola clásica, la básica. La que es esa, ¿cierto? ¿Es una función par? ¿Por qué? Su gráfica es simétrica. ¿Y qué pasa si reemplazan el x por menos x? ¿Obtienen lo mismo o no? Pero solamente se cumpliría si tiene origen en... O sea, da lo mismo. Si la corres para arriba o para abajo, igual sigue siendo par. Pero hacia los lados no. Ya, miren. En esa, la parábola clásica. ¿Qué pasa si ustedes cambian x por menos x? ¿Cuánto queda? ¿Y es lo mismo? Sí, es lo mismo, porque está al cuadrado, ¿cierto? El signo se absorbe. ¿Qué otra función conocen que sea par? ¿Cómo es la gráfica del valor absoluto? Es 1b, ¿sí?
¿Qué pasa si el x lo reemplazan por menos x? ¿Cambian algo? No, porque le están sacando el valor absoluto. ¿Sí? Ya, entonces, eso es una función par. Ahora, llevémosla a las funciones trigonométricas. ¿Qué función trigonométrica sería una función par? Muy rápido. Estudié en el receso. Sí, estudió en el receso. Ya, eso es lo que tienen que saber con respecto a paridad y funciones trigonométricas. La función coseno es una función par. ¿Por qué? ¿Cómo se definía la función coseno? ¿Se acuerdan? Teníamos que hacer una circunferencia de qué radio? Radio 1 para definirlo. ¿Y centrada dónde? En el origen. Ya, ahí está. ¿Qué más? Teníamos que ubicar un punto. ¿Sí? Un punto de la circunferencia. ¿Y cuál era el coseno de este ángulo? ¿Dónde se miraba el coseno? La primera coordenada del punto, o sea, el eje X. ¿Cuál sería el coseno? El coseno sería eso, ¿cierto? Lo que marqué en verde. Ya, y ahora, ¿qué pasa si es que el ángulo, en vez de ser teta, lo cambian por menos teta? ¿Dónde quedaría el punto ahora? ¿Quedaría? ¿En qué cuadrante? ¿Segundo? ¿Cuarto? ¿Sí? Porque estoy cambiando el ángulo por el opuesto del ángulo. Por ejemplo, si esto valiera 30 grados, ¿cuál sería un ángulo de menos 30 grados? ¿Uno que está para dónde? Para abajo, ¿cierto? Entonces, esto sería menos teta. ¿Y qué ocurre con el coseno? Es el mismo, ¿no? ¿Se dan cuenta que ambos puntos tienen la misma coordenada? X. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo con eso? Estaríamos diciendo coseno de... ¿Se alcanza a ver? Sí. Coseno de teta es igual a coseno de menos teta. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. ¿Y qué definición es esa si es que el argumento lo cambiamos por el opuesto y queda lo mismo? De función par. ¿Ya? Entonces, el coseno es una función ¿de qué tipo? Par. ¿Y cómo era la gráfica? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era la gráfica? Estas gráficas tienen que conocerlas. ¿Dónde parte? En el 1,0. ¿Se acuerdan? Cuando el ángulo es 0, el coseno valía 1. ¿Cuál era el periodo de la función coseno? O sea, ¿cuánto demoraba en dar una vuelta completa? 2pi. Ubiquemos aquí, por ejemplo, el pi, el 2pi, el pi medios y el 3pi medios. ¿Qué es lo que hacía el coseno? Estas gráficas tienen que conocerlas, chiquillos, ¿eh? Por si acaso. Desde aquí empezaba a bajar. ¿Cuándo llegaba a 0? ¿En qué ángulo? En pi medio, o sea, ahí. Después, ¿qué hacía? Seguía bajando, hasta cuando el ángulo era pi. Y ahí valía menos 1. Después, ¿qué hacía? Subir. Y así, ¿cierto? Esa es la gráfica de coseno. Dibujémosla. ¿Y qué es lo que hace para el otro lado? Lo mismo, ¿sí o no? Para la parte negativa hace exactamente lo mismo.
O sea, haría algo... A ver si me resulta el dibujo. Ya, si hoy día acompaña el pulso, anda bien. Ya, ¿se dan cuenta que la gráfica es simétrica respecto al eje Y, o no? Si ustedes trazan aquí un eje, ¿es como que fuera un espejo? Sí. Y eso es lo que tiene que pasar con las funciones que son pares. Ustedes ponen el eje Y y tiene que actuar de eje de simetría. ¿Ya? ¿Y qué creen que va a pasar con la función? ¿Qué le pasaba a la función seno si le cambian el signo al ángulo? Miren, este punto, el que está acá. ¿Qué pasa si cambiaron el ángulo al opuesto? ¿Dónde quedó el punto? Abajo. ¿Qué pasó con la componente Y? ¿Sigue igual o cambia de signo? Cambia de signo, ¿cierto? Ya, esa es la definición de función impar, que lo vamos a escribir ahora. Entonces voy a tomar esto mismo y lo voy a cambiar un par de cositas nomás. Ya, esa era de función par. Pongámosle función impar ahora. Ya, y miren lo que le voy a cambiar a esta definición. Es algo bien chiquitito. A eso mismo le voy a poner un menos. Eso es todo. ¿Ya? En eso cambia la definición entre par e impar. Ah, bueno, y aquí impar. Ya, mismo ejercicio. Veamos qué pasa geométricamente con este tipo de funciones. Ya, primero, pongan atención. Si ubico Sx ahí, ¿cuál elemento tiene que estar en el dominio? Tiene que estar su opuesto. ¿Ya? O sea, el de por allá. ¿Y qué le pasa a la imagen de cada uno? Este es un poquito más difícil de entenderlo, así que pongan atención, porque tiene muchos signos. Ya, supongamos, silencio chiquillos, supongamos que este X tiene esta imagen. ¿Cuál debería ser la imagen de menos X? Si les cuesta verlo así, quizás convenga más, a ver, ponerle el menos allá. Da lo mismo donde lo coloque, ¿cierto? ¿Y aquí está diciendo esa igualdad? ¿Cuál es la imagen de menos X? Sería la misma imagen del X, pero con signo cambiado. Eso es. O sea, si este X tiene esta imagen, ¿cuál debería ser la imagen de menos X? Lo mismo, pero para abajo. Así. ¿Ya? ¿Qué pasa si tomo este X y tiene, por ejemplo, esa imagen? ¿Qué debería pasar con el menos X? El menos X de partida tiene que ser elemento del dominio. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser la imagen de menos X? La misma, pero con signo cambiado. O sea,
para abajo. ¿Qué es lo que observan en la gráfica? Por ejemplo, si fuera algo así, o sea, sí, en este caso hice una recta, pero no siempre va a ser una recta. ¿Qué pasa con la gráfica? Esto, ¿cómo es con respecto a eso? ¿Es cómo? Sí, eso. Es simétrico, pero respecto del origen. O dicho de otra forma, si ustedes toman este cuadrante y lo rotan en 180, sacan lo mismo que está acá. ¿Ya? Entonces, geométricamente, una función va a ser impar si es que es simétrica respecto del origen. Ya. ¿Y qué funciones conocen que sean impar? La más fácil, y igual a x. ¿Sí o no? Tienen esa recta. Si esta parte la giran en 180 grados, sacan la parte de acá, es lo mismo. ¿Sí? ¿Qué otra función? X al cubo. Y X a la quinta. ¿Y por qué se llaman impares entonces? Porque los polinomios básicos que tienen potencia impar van a ser funciones impares. ¿Por qué la función par se llamará función par? Esa, ¿era una función par? ¿Por qué? ¿Cuál es el exponente? Par. Esa, ¿es una función par? X a la cuarta. Sí, ¿por qué? Exponente par. Cambian el x por el menos x y el signo desaparece. En los exponentes impares el signo queda. Eso es. Ya, y la proposición que nos interesa en realidad es de la función seno. ¿Qué estamos diciendo de ella? Que va a ser una función impar. Vino a clase una paloma. Ahí está. Más aplicada que todos ustedes. No, mentira, le dio miedo, se va. Ya. Le dio miedo a trigonometría. No quiere trigo. Qué fome. Ya, yo tampoco le mandaba. La función seno de x es una función impar. ¿Eso es cierto? O sea, lo estoy diciendo, obvio que sí. ¿Pero por qué? Lo dijimos acá arriba, miren, en el dibujito, en ese. Si ustedes tienen un cierto ángulo, este de aquí, al cambiarle el signo al ángulo, ¿dónde quedó el punto? Abajo. ¿Y qué le pasa a la segunda coordenada? La primera quedó igual, que era la del coseno. ¿Pero qué pasa con la segunda? Cambió de signo. Y esa es la definición de impar. Si ustedes cambian el argumento de una función por el opuesto, la función tiene que cambiar de signo. ¿Sí? Eso es. Y eso es lo que estamos diciendo ahí. ¿Ya? La función par, cambian el signo del x, queda igual. La función impar, cambian de signo el x y cambia de signo todo. Pregunta. ¿Existen funciones que no sean par ni impar? ¿Cuál? Por ejemplo, logaritmo. Es muy complicado, pero sí. Logaritmo. No es ni par ni impar. ¿Cómo lo saben? O sea, de partida, ¿qué pasa con cualquier x que tomen? ¿El menos x está en el dominio? No. ¿Ya? Entonces ya no puede ser ni par ni impar. Una integral. Es más difícil. ¿Y habrá alguna función que sea par e impar a la vez? Ahí se las dejo.
Ya, tarea, piénsenlo. Para mañana, no, para el miércoles. Si es que no se van a paro. Es como chat español. Ya, pero no le pregunten a ChatGPT, piénsenlo ustedes. Si no, es sin décimas. Piénsenlo ustedes. ¿Ah? Hay de todo, pero a veces no. Creo que no se puede porque sale que se mantiene y el otro se cambia. Ya, eso. Medítenlo en la casa un rato. Dijo que pensaran y quedó la Pero con piola. Hasta la paloma se fue. Hasta la paloma se fue. Ya, y pregunta, atención acá, ¿la función tangente será par o impar? La función tangente. No. ¿Mm? ¿Impar Ninguna de las o par? ¿O ninguna? Sí, par, impar. Sí, porque se supone que va a partir. Es impar. Ya. Silencio, chiquillos. Atención acá. La función tangente es una función impar. ¿Por qué? ¿Cómo se define la tangente? ¿Se acuerdan que hicimos una relación con el seno y coseno? ¿Era? Esa. Sí. ¿Y qué pasa si le cambian el signo al teta? Quedaría seno de menos teta dividido en coseno de menos teta. ¿Cuánto valía seno de menos teta si seno era una función impar? Estoy preguntando, ¿cuánto vale eso? Si es impar, vale menos seno de teta. Y si coseno es una función par, ¿cuánto vale coseno de menos teta? Menos coseno. ¿Qué pasa con las funciones pares? El signo lo absorben, piénsenlo así. Funciones pares absorben el signo, funciones impares sale el signo. ¿Ya? Eso es. Entonces el coseno de menos teta, ¿cuánto da? Solamente coseno de teta. ¿Y cuánto es eso? Menos seno de teta partido coseno de teta. Menos tangente. Ya, y lo que estamos diciendo es, tangente de menos teta es igual a ¿cuánto? A menos tangente de teta. ¿Qué definición era esa? De impar. ¿Ya? ¿Qué? ¿Estáis copiando? Perdón. Ya, atención acá, chiquillos. Esto se mezcla mucho con cálculo. Lo que vamos a ver ahora. La última clase que tuvimos, que fue hace caleta. ¿Se acuerdan que les comenté que las funciones seno y coseno no eran biyectivas? ¿Sí? ¿Por qué no eran biyectivas? Recordémoslo. ¿Cuál era en este caso, la función seno? ¿Cuál era su gráfica? Eso. Era algo... A ver, y si la grafico primero y después le coloco el eje.
Algo así. Ya, esa era la gráfica del seno. Aproximadamente. Pasaba por el origen, ¿se acuerdan? Por el origen y empezaba a subir. Ya, de partida, ¿cuál era el recorrido de esta función? ¿De dónde? Menos 1 a 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque jamás podía tomar valores más grandes que 1 si se definía en el círculo, ¿cierto? Más grandes que 1 ni más chicos que menos 1. Ya, y ahora, pensémoslo. ¿Esta función era inyectiva? No, no era inyectiva. ¿Por qué no? Porque habían dos elementos distintos que tenían la misma imagen. ¿Sí? Ya, y la pregunta sería, atención chiquillos, esto es importante. ¿Cómo la restringimos para que sea inyectiva? ¿A qué intervalo? Por ejemplo, ¿me serviría tomar solo ese pedacito? ¿Ese? No, porque aquí tampoco es inyectiva. ¿Sí? ¿Qué intervalo conviene tomar? De partida, ¿a dónde llegaba al máximo el seno? Pi medios, ¿cierto? ¿Desde dónde? Desde 0 hasta pi medio. ¿Qué gráfica estaríamos tomando de 0 a pi medio? Ese pedacito. Ya, y claro, ahí es inyectiva, pero ¿es el intervalo más grande? Podría ser menos medio. Eso. ¿Y qué pasa si lo tomamos desde el menos pi medio? Muestra una gráfica un poco más grande. ¿Se dan cuenta que ahí, en ese pedazo, la función es inyectiva, ¿sí o no? Y en un intervalo más grande que eso, ¿podría ser inyectiva? Ahí ya tenemos todas las imágenes posibles. O sea, si nos salimos un poquito para acá, deja de ser inyectiva. Sí, lo vamos a cortar, justamente. Y un poquito más atrás del menos pi medio, ¿podría ser? Tampoco, porque deja de ser inyectiva. ¿Cómo? ¿Qué cosa? El símbolo de la integral, sí. Ya, entonces, ¿qué dominio, pongan atención, qué dominio conviene tomar para que la función sea biyectiva? Desde menos pi medio hasta pi medio. ¿Sí? Ese intervalo. ¿Volvió? ¿Ah? Sí. Buena observación le iba a decir, me la ganaste. Por eso le digo del intervalo. Ya, miren, una buena observación acá. Chiquillos, silencio. Yo estoy considerando ese intervalo porque es el intervalo con valores más pequeños, pero ¿hay otro intervalo que podríamos haber considerado? Por ejemplo, ¿podríamos haber considerado solo ese pedacito que estoy marcando? Sí. Que sería desde pi medios hasta 3 pi medios. ¿Sí? Ya, pero por convención, en todas partes la función seno la restringen a esto de acá. Ya, pero podría ser a cualquiera. ¿Sí? Ya, el dominio de la función seno son todos los reales, pero nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder invertirla? Restringir. ¿Sí? Entonces, definamos la función, o la restricción en realidad, Dice la función arc. arcsen. Sí, arc de arco, sí. Sí, el seno de
Ya, esa función. Esta es la que nos va a interesar ahora. ¿Sí? La función seno. ¿Dónde la estoy definiendo? ¿Cuál es el dominio? Menos pi medio a pi medio. ¿Cuál es el codominio? Su mismo recorrido. ¿Cierto? Ya, esta función ¿es biyectiva? ¿Sí o no? Ya, de partida, ¿es inyectiva? En este intervalo sí, es inyectiva. ¿Es sobreyectiva? Ese es el codominio, ¿es lo mismo que su recorrido? También. Ya, y si es biyectiva, admite inversa. Entonces, la cual es biyectiva y admite inversa. Ya, ¿cómo se definiría la inversa? ¿De dónde en dónde iría? ¿Cuál es el dominio de la inversa? ¿Se acuerdan que cuando invertimos una función, estos dos cambian? ¿Por qué cambian? La función toma ángulos y entrega números entre menos 1 y 1. ¿Qué es lo que debería hacer la inversa? Al revés. Tomar números entre menos 1 y 1 y entregar ángulos. ¿Sí? ¿Y qué ángulos? Entre menos pi medio y pi medio. ¿Sí? Siempre una inversa hace eso. Si la f va para allá, la inversa vuelve de allá para acá. ¿Sí? Al revés. Ya, y esta función se llama función arcoseno de x. No, no es seno a la menos 1. También, pero se le llama arco. ¿Sí? Entonces, la cual denominamos vamos a marcarla. Así se denomina esa función, arcoseno de x. Y en la calculadora, ¿andan con su calculadora? Búsquenla, sáquenla, aprendan a usarla. Porque dependo de ella. Porque dependo de ella. ¿Ah? Da lo mismo. Si es para hacer la prueba, no. Ya miren, en su calculadora hay una tecla que dice seno. ¿Sí? Obvio. Y arribita, con la función shift, dice seno a la menos 1. ¿Es la que sí? Sin. Es que se me olvida que estamos con calculadora gringas. ¿Sí? Ya, arriba del seno dice seno a la menos 1. Ya, esa es la función arcoseno. ¿Sí? No es que sea 1 partido seno, sino que es la función arcoseno. Ya, ahora, miren, juguemos un poquito con la calculadora. Pongan atención y metan los dedos. Si ustedes escriben seno de... ¿En qué lo tienen? ¿Radianes o grados? Ya, cualquiera. Pongan, por ejemplo, pi sextos o seno de 30. Va a dar un medio, ¿cierto? Debería dar un medio. Depende si la tienen en radianes o en grados. ¿Qué eso valía el seno de 30? Un medio. Sintaxis de error. Más error. Un medio. Ya, ahora, si ustedes escriben seno de, o sea, sin menos 1 de un medio, ¿cuánto les va a dar?
30. Si es la inversa. ¿Sí? Va a dar, ojo, puede dar 30 o puede dar pi sexto, depende si la tienen en radianes o no. Profe, la prueba que tener la ¿En radianes? Los que tenéis calculadora. No, si ahora los grados casi no se usan. Sí, sí, un medio. ¿Cómo se hacía para que me lo dieran fracción? No, si tiene. Tengo otra. Tengo otra, tiene dos. No sé. Hay que configurarlo. Ya, atención acá, chiquillos. Son iguales. No son iguales unas coreanas y otras casi. No, pues pero es que mira, aquí es donde debería tener cuestión para convertir. Porque la calculadora. Pero yo me acuerdo que lo hice. Pregunta. ¿Cuánto vale eso? Ese es como positivo. Arcoseno del seno de pi sexto. Yo pero me lo dejo de normal acá. No te toca nada. ¿Cuánto vale? Hace más acá. ¿Qué pasa si componíamos una función con su inversa? ¿Daba? Lo mismo. Ya, entonces, en este caso, lo que acabamos de hacer es esto. Sacaron el seno de pi sextos y después eso les dio un medio. ¿Qué pasó cuando hicieron arcoseno de un medio? Recuperaron el pi sextos. Eso hicieron. ¿Sí? ¿Sí o no? O 30 grados, depende cómo lo quieran ver. Ya, y eso... No lo metan a la calculadora todavía. ¿Cuánto debería dar? Piénsenlo, no lo suelten. Piénsenlo. ¿Será tan simple como hacer eso? ¿Por qué no? Háganlo en la calculadora. ¿Ah? Hazlo en la calculadora. Se van a sorprender. ¿Por qué me dio? Eso les debería dar. A mí me dio positivo. Algo hiciste mal. Le puse arcoseno. ¿O no? Ah, no da positivo, sí da positivo. Ahí. ¿Ya les da eso? Sí. ¿Por qué? Me decían loco. ¿Por qué? Arriesguense, alguien que se arriesgue. Ya, chiquillos, silencio y pongan atención. ¿La función arcoseno con la función seno son funciones inversas? Sí. Pero, ¿cuál es el pero? En la función seno, en estricto rigor, yo puedo meterle lo que sea, ¿cierto? Pero el arcoseno, ¿dónde entrega valores? Entre menos pi medio y pi medio. ¿Y qué pasa con el 3 pi cuartos? Está afuera. Está afuera. ¿Ya? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque muchas veces yo he visto que llegan y cancelan y no se puede hacer eso. Hay que pensar qué cosa. Si es que este ángulo está ¿dónde? ¿Dónde debería estar para poder llegar y cancelar? Menos pi medio, que es la restricción. ¿No te gusta pensar? pensar en para filosofía. ¿Y la matemática igual, po? ¿Por qué dependemos de una Dígame. Sí. Así. ¿Ya? Ya, y eso, sin meterlo en la calculadora, ¿se puede llegar y cancelar? El ángulo, ¿dónde está?
¿Está dentro del intervalo o no? O sea, es más grande que pi, Menos pi medio. ¿Sí? Miren, volvamos a la circunferencia. Acá. ¿Dónde está? Aquí. ¿Cuáles son los ángulos que están entre menos pi medio y pi medio? Ese es menos pi medio, ¿cierto? ¿Y cuál es pi medio? Para arriba, o sea, es toda esta parte. ¿Sí? O sea, cualquier ángulo que esté en esa parte, al sacarle el seno y el arcoseno, va a dar lo mismo. ¿Sí? ¿Dónde está el menos pi cuarto? Ahí. Menos 45. ¿Dónde estaba el 3 pi cuarto? Estaba para allá. Estaba afuera. Por eso el seno con el arcoseno no se canceló. ¿Ya? Ya, entonces acá, ¿podemos llegar y cancelar? ¿Sí o no? Sí. Me quedaron ver al juez. Vamos a ver. Tienes que recuperar después. Ya, ahora, hagamos lo mismo con la función coseno. ¿Cómo era la gráfica del coseno? ¿Se acuerdan? ¿Dónde partía? En 1. Cuando el ángulo era 0, la función coseno valía 1. ¿Qué hacía después? Empezaba a hacer eso. Ya. ¿Dónde la cortamos para que sea inyectiva? ¿Cuándo alcanzaba su valor mínimo? En el ángulo de pi. piensa de que tocan en los puntos inversos a la cocina y siempre tocan bastante. Es que, por ejemplo, ese corte en uno, ya otra vez va a cortar en medio, o sea, el que toca uno no lo toca la otra. No. Para nada. Cállense. Ya, la inversa. Ojo acá. Chiquillos, silencio. La inversa, miren. De partida, el coseno, dijimos que no era inyectiva. Ni el seno ni el coseno lo eran. Pero ¿dónde podemos cortarla para que sea inyectiva? Ahí, ¿cierto? En pi. Porque ¿qué hace después de pi? Vuelve a subir y ahí ya no sería inyectiva. ¿Ya? Entonces la estoy definiendo solamente en 0, pi. ¿Cuál es su recorrido? Menos 1, 1. Lo estoy poniendo como codominio. O sea, esta función sería biyectiva, por lo tanto, tiene inversa. ¿Sí? Y la inversa, ¿de dónde en dónde va? Iría desde menos 1, 1 hasta 0 pi. ¿Y cómo la vamos a denotar? Arc, de arco, coseno, cos. Y esa se define como la función inversa de la restricción de coseno. Suena como trabalengua, pero eso es. Así que se define como la inversa
Ya, y esto en la calculadora, ¿cómo se hace? Sí, igual que el seno. Arriba del seno estaba seno a la menos 1, que era el arco seno. Con el coseno funciona igual. Arriba de la tecla coseno dice coseno a la menos 1. Ese es el arco coseno. Ya, eso, ¿cuánto vale? Arco coseno del coseno de pi cuartos. O de 45 grados, si están trabajando en grados sexagesimales. Pi cuartos. ¿Por qué pasa eso? El ángulo, ¿en qué intervalo está? En la restricción. ¿Está en 0 pi? Sí. Ojo, 0 pi, ¿qué cuadrantes son? Primero, 0 pi medio y de pi medio a pi, el segundo. ¿Y el seno? ¿Dónde trabajaba? El arco coseno, perdón. En el cuarto y en el primero. ¿Sí? ¿Y cuánto va a dar eso? ¿Es llegar y cancelar? No. ¿Por qué no? Porque el ángulo no está en 0 pi. ¿Cuánto va a dar esto? Va a dar pi cuarto solamente. Ya, entonces, ¿cómo se hace en la calculadora esta función? Con la tecla coseno, shift coseno, generalmente. ¿Sí? Está arribita del coseno el arco coseno. ¿Qué cuidados hay que tener de esta función? El arco coseno entrega ángulos, pero no entrega cualquier ángulo. ¿Dónde los entrega? Entre 0 y Solamente entre 0 y pi. ¿Ya? El arco seno, ¿dónde entrega ángulos? Desde menos pi medio a pi medio. ¿Sí? Ya, ¿y cuál nos falta? tangente. La tangente. ¿Cómo creen que se va a llamar? Arco tangente, sí, arctan. ¿Se acuerdan de la gráfica de la tangente? Más o menos, si estaba cortada. ¿Dónde estaba cortada? Tenía asíntotas verticales, ¿se acuerdan? De hecho, la tengo en alguna clase anterior. Copiémosla. Aquí está. Ya, esa era la función tangente. Ahí. Primera pregunta. ¿Cuál es el recorrido de esa función? Recorrido. Menos 1, 1. ¿Qué era esto? Era una asíntota vertical. ¿Qué pasa con la gráfica cuando nos íbamos acercando? ¿Para dónde se iba? Para menos infinito. ¿Sí? Esta era una asíntota vertical. ¿Para dónde se iba la gráfica? Hacia más infinito. Para más infinito. ¿Cuál es el recorrido entonces? Todos los reales, porque se va al más infinito y al menos infinito. Entonces, el recorrido de la tangente son todos los reales. Ya, ahora, con respecto al dominio, pongan atención. ¿La función es inyectiva así como está? ¿O no? Tracen una vertical. ¿En cuántos puntos corta? En esos dos al menos.
Y de hecho hay más, porque es así la gráfica. ¿Sí? Entonces la pregunta sería, ¿qué dominio conviene tomar para que sea inyectiva? Entre dos asíntotas. Justamente, entre dos asíntotas. ¿Qué sería? Menos pi medio a pi medio. Ya, en estricto rigor, ese es el dominio de la tangente. Son los números reales salvo pi medios y ir moviéndome pi para adelante o pi para atrás. ¿Sí? Porque pi medio puede ser. No. ¿Cuál es el siguiente? ¿Qué no puede ser? Sumarle pi. ¿Sí? ¿Cuál es el siguiente? Sumarle pi. Entonces, ¿qué estoy diciendo? El dominio son los reales salvo pi medios más algún múltiplo de pi. Eso estoy diciendo. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué cosa? Esa pertenece a... Z. Me quedó súper fea la Z. Enteros. ¿Sí? 1, 2, 3, 0, menos 1. Ya, y miren, ¿qué estamos haciendo? Lo que les comentaba, esta función completa no es inyectiva. ¿Por qué no? Trazamos la horizontal y ¿cuántos puntos tenemos? Infinitos. Pero la pregunta, ¿cuál intervalo conviene tomar para que sea inyectiva? Ya lo dijimos. No considerar eso. ¿Qué intervalo nos queda? Pi medio para atrás, menos pi medio para adelante. ¿Podemos considerar pi medio y menos pi medio? No, porque son asíntotas, justamente. Entonces, la tangente, miren, si la definimos desde menos pi medio a pi medio, sin incluir, sería inyectiva. ¿Cuál era el recorrido de la tangente? Todos los reales, así que ya es sobreyectiva. Eso va a ser biyectivo. Y si es biyectivo, tiene inversa. Es invertible. Luego admite inversa. ¿Y cómo se llama la inversa? Se llama arco tangente. Se escribe artan y en la calculadora se hace con tan a la menos 1, que está arriba de la tangente. Ya. ¿De dónde en dónde iría el arco tangente? Desde los reales hasta menos pi medios y pi medios. Ya, y ese es el arco tangente, es la inversa de la tangente nomás. Ahora, lo importante, el arco tangente, ¿dónde entrega ángulos? ¿Es cualquier ángulo? Solamente entrega ángulos ahí, entre menos pi medio y pi medio. ¿Qué pasa si ustedes escriben arco tangente de la tangente de menos pi cuarto? ¿Cuánto les da?
El menos pi cuarto está dentro del intervalo. ¿Sí o no? Entonces el arco tangente con la tangente se cancelan porque son inversas. Pero ¿qué pasa si coloco un ángulo que esté afuera del intervalo? Ahí solamente lo calculamos con calculadora. Puede ser, pero también lo podemos ver geométricamente. Pero en el certamen. Ahí nos va a salir. El arco tangente de la tangente de 3 pi cuarto. Se sale del intervalo, ¿sí o no? Está fuera del menos pi medio. ¿Y qué es lo que entrega? ¿Y por qué? ¿Por qué entrega eso? Ya, primero, ¿qué entrega? ¿Qué número? Debería entregar menos pi cuartos. Debería. Si lo hacen en la calculadora. Ahora vamos a explicar por qué. ¿Lo hicieron? Arco tangente de la tangente de 3 pi cuarto debería ser menos pi cuarto. Sí. ¿Sí? O si no, calcúlenlo en grados. En vez de 3 pi cuarto, colóquenle 135 y les va a dar menos 45. Es lo mismo. ¿Les dio, no? ¿Sí? Les pregunto porque voy haciendo la cuenta mental, entonces me puedo equivocar. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué cosa? Es que eso, si lo da en radianes y le pones 3 pi cuarto, te va a dar menos pi cuarto. De ahí lo vemos, 135 menos 45, eso debería ser. ¿Subir? Ya, miren. Con esto terminamos, pongan atención. La tangente, ¿cómo se miraba en la circunferencia? ¿Se acuerdan? ¿Qué había que hacer? Había que poner una tangente. Chiquillos, silencio, ahí atrás. ¿Ya? Ahí atrás también. La tangente, ahí está. Cuando nosotros queremos calcular la tangente de 3 pi cuartos, 3 pi cuartos, ¿qué ángulo es? 135. ¿Dónde queda? 45, 90, 135. Son 3 cuartos de pi. ¿Sí? Por eso se llama 3 pi cuartos. Ahí queda. ¿Sí? ¿Cómo sacamos la tangente de ese ángulo? ¿Qué había que hacer? Extendemos esto hasta ¿dónde? Hasta ahí. ¿Y cuál era la tangente? Era esa medida. ¿Sí? Negativa, porque está para abajo. Ya. Y después, cuando queremos sacar el arco tangente, ¿qué ángulo va a entregar? ¿Qué otro ángulo tiene la misma tangente? Ese, ¿sí o no? Ese ángulo tiene la misma tangente. ¿Y qué ángulo es ese? Menos 45. Eso es lo que pasa con la tangente. ¿Ya? O sea, si estamos aquí y acá, ojo, pongan atención con esto. Si estamos en el cuarto o primer cuadrante, el arco tangente va a entregar exactamente el ángulo. Pero si estamos afuera, ¿qué va a pasar? Va a haber que sumarle o restarle pi, dependiendo del caso. Si estamos en el. Por ejemplo, cuando estamos acá, tendríamos que restarle pi. O primer cuadrante. ¿Sí? Y ahí sumarle pi. ¿Cuándo nos entrega valores exactos? Cuando estamos en el cuarto y en el primero. Ahí entrega exacto lo que era. Cuarto cuadrante, este es el primero, segundo, tercero y cuarto. Estaba haciendo algo. Ya. Izquierda, derecha, después de...
Ya, y última cosa, pregunta. Esto es para pensarlo. ¿Qué intervalo, silencio chiquillos, qué intervalo tiene más elementos? ¿El intervalo de la recta real, o sea, todos los números reales, o el intervalo del menos pi medio al pi medio? ¿Cuál tiene más elementos? ¿Será que los dos, ya, los dos tienen infinitos elementos? ¿Sí o no? Pero ¿será que uno tiene un infinito más grande? ¿O los dos tienen exactamente la misma cantidad? No, porque está acordado ahí. Miren, la función arcotangente, esta. ¿Es biyectiva? Sí. ¿Sí o no? Sí, o sea, es biyectiva porque es la inversa de otra. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está haciendo esta función? Está relacionando esos dos. ¿Sí? En otras palabras, ¿puede un conjunto de estos tener más elementos que el otro? No puede. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque es biyectiva, los va emparejando uno a uno, de forma única. ¿Sí? No hay elementos que queden solos. Entonces, es muy infinito. Es el mismo infinito. La cosa loca. Ya, quedamos ahí.